Bueno, entonces vamos a empezar, porque como les digo, vamos a tener una clase muy larga de arte. Hoy vamos a hablar de arte. Arte mesopotámico que, como comprenderán de todo lo que hemos venido analizando durante las 3 clases anteriores, pues abarca 3 milenios. Entonces vamos a tratar de abarcar 3 milenios en 1 hora y eso va a ser heroico prácticamente. Primero vamos a buscar el cursor y el puntero láser. Aquí estamos. Bueno, siguen entrando personas. Es que está un poco complicado. Es que hay algunos que sí tienen problemas, me imagino que debe ser por el internet. Y entonces yo noto que están viendo admisión y no entra. O sea, está ahí diciendo que están a punto de entrar, pero no hay entrada. Bueno, entonces vamos a empezar. La referencia de las diapositivas que veremos esta noche es esta. Como queda grabado en Facebook Live, pues, entonces así ya se ve quién es la autora de estas diapositivas, que son las que voy a hacer uso. Y como vuelvo a insistir, queda grabado ahí, pues entonces si hay algún problema de autor, de derecho de autor o de autora, pues que lo diga y lo retiraría. No pasaría nada. Les cuento que hay una persona que me habló diciéndome que estaba visitando las clases, pero a su ritmo. Y me gustó algo que comentó y dijo, bueno, después de todo lo que escuché, llegué a la convicción que tengo que leer más. Me pareció excelente eso. Muy bien, entonces todo esto se desarrolla en una región que ya dijimos, que se caracteriza por estar en 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Aquí tenemos una vista del Éufrates para que tengamos una idea de cómo es. Esto es en la parte norte, porque obviamente en su desembocadura es llano, es decir, plano. Pero ahí ya tenemos una idea de cómo es el Éufrates. Una de las características que veremos en el arte mesopotámico es que va a introducirse la cerámica. La cerámica nace de la cestería. Y obviamente que es una región con mucha arcilla y por tanto el alma de las vasijas era una cesta que iban cubriendo con arcilla o barro. Y posteriormente es en esta región donde veremos que se incorpora el horno para darle más solidez a la pieza. Y posteriormente introducirán el torno del alfarero. Y tenemos que tomar en cuenta que en Mesopotamia se va a originar la metalurgia. Hay una película que a mí me gusta mucho ver en estas épocas de Cuaresma y Semana Santa, que es la Biblia, la clásica, de Dino de Laurentiis. Y entonces ahí va narrando primero a Adán y Eva, bueno, primero la creación, por supuesto, después Adán y Eva, después que los expulsan, y después de los hijos que vienen, y dice cómo es que surgen estas prácticas, y efectivamente llevan ese orden, tal como lo estamos explicando aquí. Porque primero habla de un grupo que se dedica a la ganadería, otro a la agricultura, y después van a salir los ceramistas, después van a salir los alfareros, que hacen cerámica horneada, y ahí salen los que se dedican a los metales. Jubal Caín, ahora me acuerdo que es el que se dedica a los metales. Coincide precisamente con toda esta narrativa que estamos llevando ahora del origen del arte mesopotámico, y es mi insistencia en que estas clases, lo importante que podamos llegar a descubrir cómo todo lo que vemos narrado en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienen su explicación en cuanto a su origen en toda la región mesopotámica. Y entonces eso es lo bonito de estudiar esta región, porque uno va descubriendo estas cosas que obviamente no están al alcance de todo mortal, debido a que nunca vamos a estudiar hasta allá.
en la historia es muy efímero lo que se habla de Mesopotamia, y por eso es bonito. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando leíamos los poemas, esas coincidencias? Y vamos a encontrar otra, ya la verán más adelante. Se van a sorprender. Y también otra de las características de Mesopotamia, que lo hemos hablado mucho, es el descubrimiento de la escritura. Es la primera región donde encontramos pueblos que plasman sus ideas por escrito. Y esto va a surgir en Sumeria a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Imagínense, esto se remonta a miles de años. Y su escritura es cuneiforme porque se graba con la punta de una caña sobre tablillas de barro. Entonces, haciendo como figuritas. Y es una escritura fonética, ¿ya? No ideográfica, como es en el caso de los egipcios. Aquí, cada una de las figuritas que ustedes pueden ver ahí, llámenle letras, significan un sonido, ¿ya? Y la unión de todos va a ser el sonido que nos da una palabra. Y por tanto, es interesantísimo ver cómo van documentando las cosas por medio de esta forma de escritura milenaria, literalmente. ¿Cuáles van a ser estas culturas que se van a suceder en Mesopotamia? Pues vamos a tener a la cultura sumeria del 3100 al 2350, a la Acadia o Akkad de 2350 a 2150, a la Neosumeria de 2150 al 2000, a la Babilonia del 1800 al 1530, a la Neobabilonia, bueno, antes tenemos, sí, a la Nueva Babilonia del 700 al 500 antes de Cristo, pero antes tendríamos a la Siria, que era del 900 al 700, y la persa, que va de 500 al 300. Después ya va a venir una serie de cambios, nos van a llevar hasta el periodo de Alejandro Magno, que la gran virtud de Alejandro es haber consolidado uno de los primeros sistemas que podríamos denominar globalizados, en cuanto a implantar una manera de pensar, que lo he dicho muchísimas veces, es el helenismo. Pero obviamente que el helenismo se nutre o se nutrió de todo esto que ven ustedes aquí. Y el helenismo es lo que le va a dar vida a lo que denominamos el pensamiento grecolatino. Y nuestra forma de pensar occidental es grecolatina. O sea, aquí estamos viendo, digamos, todo el desarrollo, la mentalidad que se desarrolla en Mesopotamia, en las diversas culturas que están viendo ahí. Posteriormente, cómo esto es recogido por el Alejandro Magno y los pensadores, sobre todo, que van a crear precisamente ese sistema helenístico que nutre la forma del pensamiento greco-latino hasta llegar hasta nuestros días. Por tanto, tenemos una civilización occidental milenaria, lo que estamos viendo aquí. Bueno, entonces ya habíamos visto esto muy rápido, solo era para que nos lo tuviéramos claro. La organización en torno a las ciudades-estado, el poder político derivaba de la divinidad y estaba ligado a la religión. El reino de un dios había recibido sus poderes de los dioses, lo vimos. Luego vamos a ver que en las ciudades-estado, permítame, es que aquí está la barra y me complica la vida. Luchaban por la hegemonía, el palacio era la representación del poder real. Ya vimos dos clases dedicadas a la religión, ¿verdad? Una religión politeísta, dioses antropomorfos representaban a las fuerzas de la naturaleza e infundían temor, que es otra de las características importantes. Cuando ustedes, por ejemplo, leen el libro del Éxodo, sobre todo, van a encontrar muchas similitudes con el Dios que le habla a Moisés, con las actitudes que encontramos en los dioses mesopotámicos, porque la característica fundamental es que infunden temor. En la revelación que narra el libro del Éxodo de Dios a Moisés, vemos que es un Dios que castiga. ¿Ya? No cumplieron, pues van a pasar dando vueltas 40 años. Ahora no cumplieron, pues se van a dividir. No cumplieron, tal.
Pidieron reyes, les voy a matar, y los reyes son todos medios locuaces, ¿verdad? Porque tenemos a Saúl, después David que mata ¿cómo se llamaba? Elitita, ¿no? Bueno, ya me acordaré el nombre de Elitita, y después Salomón, que va a tener un montón de esposas y que va a introducir religiones politeístas en el pueblo de Israel. Entonces, y para cada una de estas escenas, Urías, ya me acordé, se llamaba Urías, y en cada una de estas escenas vemos que hay un castigo, ¿no? Entonces, es muy propio de toda esta región ver que sus divinidades son de castigo y por tanto hay que tenerles miedo, ¿no? Eso ya entraría para un análisis de antropología de la religión donde hemos profundizado en esto del temor y el miedo como uno de los instrumentos de cohesión social en la religión, pero eso es otro tema, solo lo quiero dejar apuntado. La economía se basa en una agricultura regadío fundada en obras de canalización centralizadas por el Estado y controladas desde el templo. Fue usual la unidad entre Estado, divinidad y también economía, ya que la riqueza y su administración correspondían a sacerdotes o reyes mandados por los dioses, y el excedente se administraba desde el templo. Entonces, eso es otra de las características. Bueno, aquí ya empezamos a ver escultura. ¿Ya? Esta escultura, su rasgo fundamental es que es muy naturalista. La expresión, ¿verdad?, de Guti, que es el que tenemos aquí, no el jugador de fútbol, sino es uno de los personajes del periodo de Mesopotamia, reúne bastante naturalidad, ¿ya? Hay una expresión, vean la expresión, no es hierático en el sentido estricto del término, sino hay una expresión en sus labios, en su mentón, ¿verdad?, los ojos, y ya lo iremos analizando más despacio. Solo quería ponerlo como en introducción y con el tocado que va a ser característico del área. El arte va a estar relacionado también con el poder. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que la necesidad de un poder centralizado en las ciudades obedece a la sobrevivencia humana. Es que la verdad, cada vez que estamos introduciéndonos más en temas históricos, nos damos cuenta que todo es un proceso de sobrevivencia. ¿Ya? Hay un artículo que lo subí en mi muro de Facebook, ahora lo voy a buscar. Lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. La ventaja que no me miren es que puedo manejar el teléfono sin temor a que miren que estoy utilizando el teléfono. El artículo se titula, porque ahora sí me puse muy activo últimamente, se llama La mayoría de la gente sería en ese siglo XXI, y es muy duro, muy duro. Pero cuando uno como historiadora y como historiador se pone a pensar, dice, bueno, es que así ha sido siempre. ¿Ya? Veremos que existen periodos en los cuales el sentido de la vida humana no vale y solo vale para un grupo. Y eso va a obedecer al modo de producción esclavista, que es donde estamos entrando ahora. Y en la actualidad estamos viendo cómo toda aquella mentalidad utópica del siglo XIX sucumbe ante necesidades muy particulares. En fin, la historia de la humanidad, como decía Toynbee, tiene esos procesos cíclicos. Y aquí lo vemos, ¿ya? Por eso es que la producción artística va a estar al servicio de la política y la religión. Arte urbano, por supuesto, porque todo está el centro político, económico y social son las ciudades. Va a estar sujeto a las convenciones como la ley de la frontalidad y la división del espacio en registros. Este fenómeno también lo encontramos en Egipto, cuando están unas leyes tan rígidas que impiden el que se pueda hacer perfiles perfectos. No utilizó ni escultura monumental, ni tumbas colosales, ni la piedra en arquitectura, porque no había piedra, todo es arcilla. El arte se va a caracterizar por la perdurabilidad de fórmulas y el respeto por la tradición. Vamos a encontrar milenios o siglos, mejor dicho, con formas iguales, ¿verdad? Que es una reproducción cumpliendo esos cánones que se habían establecido. Las fórmulas artísticas de los sumerios son tomadas por las otras culturas, lo que marca la continuidad en el arte mesopotámico. Por tanto, los sumerios son los que van a ir marcando la pauta de lo que vamos a seguir viendo en el arte mesopotámico. Bueno,
Arte sumerio del 3100 al 350 a.C. O sea, estamos hablando de 2 milenios. Prácticamente podríamos decir que es casi lo que nosotros llevamos como era. Nuestra era lleva 2021 años. Pues más o menos eso es lo que duraron los sumerios y un poquito más. En la arquitectura vamos a encontrar que van a desarrollar templos, palacios y murallas, pero hacen una gran contribución al arte y a la arquitectura occidental, y es la introducción del arco y la bóveda. Dos elementos que veremos el día jueves o cuando toque la clase, que van a perderse durante 5 siglos, pero luego los van a volver a incorporar y van a hacer unas maravillas que las veremos con foto. Como no hay piedra, van a utilizar el adobe, ¿ya? Las condiciones geográficas de Mesopotamia impidieron la perdurabilidad de su arquitectura. Tenemos algunas muestras, pero muy pocas, en relación al tiempo en que este arte duró. Pero nos demuestra, eso sí, ¿verdad?, que tenían los elementos que acabamos de decir. El templo denominado Sigurat es la estructura principal de la ciudad. Aparece en el Génesis la descripción de la Torre de Babel, es un Sigurat. La lucha por la hegemonía y el avance del poder político sobre el religioso llevarán al desarrollo de palacios y murallas. Y esto que acabo de explicar yo del Sigurat y digamos, su análisis del Génesis, del por qué ya no se siguieron desarrollando, lo explicaron así, porque efectivamente dice que después de eso ya no se consideró más. Es una explicación de monumentos que veían y decían, bueno, ¿y por qué ya no se hicieron? Entonces, la tradición fue construyendo una historia hasta llegar a esto que acabamos de escuchar. Este es un sigurat, ¿verdad? Esa es la estructura central de la ciudad. Se alza sobre una gran plataforma escalonada, construido en adobe primero y en ladrillo después, y se revestía de arcilla vidriada y presentaba vegetación en las terrazas altas. Más adelante veremos en Babilonia que esto va a desarrollarse en los jardines colgantes que nos describe Heródoto. Simbolismo, búsqueda ascensional hacia los dioses o tal vez recreación de una montaña primordial presente en los ritos de creación, ¿ya? O sea, todavía estamos en discusiones, están pues los estudiosos, porque hay pocas muestras. Hay, pero nos faltan elementos. Este es el Sigurat de Ur. Este fue construido, ¿ya? Esta es una restauración. No crean que así duró. Tenemos que tomar en cuenta que esta zona ha sufrido muchísimas guerras hasta recientemente. Por tanto, cada una de esas guerras de los invasores las han saqueado, las han destruido y después vienen otros y las reconstruyen y así se han estado, ¿ya? Esta es una reconstrucción del Sigurat. También veremos representaciones en escultura, ¿verdad? Van a representar soberanos o sacerdotes, temas religiosos al principio, pero luego vamos a ver cómo van a plasmar sus mitos, sus historias míticas y su historia. El material principal es la piedra, mármol o diorita, pero también usan yeso, terracota y alabastro. Se utiliza un canon de representación, cabeza 1/6 a 1/4 de la altura, ley de la frontalidad, geometrismo, ojos absortes, actitud de plegaria. También desarrollarán los relieves, que eso van a quedar, van a pasar 3000 años haciendo relieve, donde van a encontrar un gusto narrativo y vivacidad realista. Los más característicos fueron las estelas conmemorativas y las escenas se representan en bandas horizontales. Aquí estamos viendo el inicio de algo que van a ser tomado por los romanos después en las columnas, donde van narrando historias, pero su origen se remonta a esto. Este es en alabastro con incrustaciones de lapislázuli, es el intendente de Marí. Marí es un pueblo. Miren sus ojos, así todos como abiertotes, sin parpadeo, casi como hipnotizado. Posición orante, esto se le llama tener las manos así. La frontalidad, bien desarrollada, y su barba. Aquí tenemos otro dignatario, las mismas características, los ojos, posición orante, los ojos perdidos en el horizonte, no son miradas todavía expresivas, estamos
en Sumeria. Por eso no hemos llegado a la perfección de lo que vimos después. Y los altorrelieves, no les interesa tanto la representación real, sino lo que están viendo. Es decir, ellos veían un ejército, ¿cómo lo representaban? Así. Pero no es que fuera así, porque no es una foto. Aquí lo que están reproduciendo son historias orales. Y por eso es de que la imaginación dice, bueno, en un ejército, pues ¿cómo lo podemos plasmar en esto? De esta manera. ¿Ven la cantidad de manitas con sus lanzas aquí? Esto es para dar una idea de horizonte. Y las cabecitas no van a corresponder con todas las manitas con lanzas que ven aquí. Por tanto, solo están dando que lo que ven es un ejército, pero real no está siendo desarrollada esta forma. Aquí ya vemos otra pieza de los buitres que están ahí. Y como ven, aquí está toda la narración, ¿ya? De abajo hacia arriba. O sea, es de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y para acá. Así es como se tienen que leer estos textos. Y esta es una cabra sobre el matorral, es muy bonita. Realmente es una pieza muy bien lograda. Es oro, lapislázuli, concha y caliza roja sobre madera. Miren qué perfección la que vemos ahí. Porque ya es una representación más natural. Falta, por supuesto, falta perfeccionar la técnica, si ustedes lo quieren ver, pero y ahí una inspiración artística más allá de lo que habíamos visto anteriormente. Y luego otra de las características que tiene el arte sumerio es los estandartes. Este estandarte tiene dos caras. Está la cara de la guerra y luego veremos la cara de la paz. Entonces, eran los estandartes que llevaban, digamos, en alto y se colocaban, pues, en el palacio. Estos son detalles de la cara de la guerra. Aquí ya vemos pueblos tributarios. Las historias las van contando así en cada una de las franjas que pueden ver ustedes aquí. Aquí va la historia, aquí sigue, y aquí sigue. Y así digamos, esto, vuelvo a recalcarlo, después lo veremos en el arte romano, pero milenios después de lo que estamos viendo. Y esta es la cara de la paz. Cómo es que se llega a la paz, los tributarios, etc. Pasamos al arte acadio. El arte acadio corresponde del 2150 al 2150. Son crónicas, efectivamente. Lo que están es narrando una historia, o sea, muy visual, sin ninguna escritura. Es como, salvando las distancias en los milenios, como lo que sucede en los retablos barrocos. Cuentan una crónica. O sea, ahí están contándoles una historia. ¿Quiénes lo pueden entender? Los que están, digamos, imbuidos dentro de esa cultura. ¿Por qué no les entendemos nosotros ahora y se requiere de una formación para poderlos entender? Porque nuestras formas de comunicación son distintas. Ya no necesitamos de eso, sino, y más ahora, solo con estos instrumentos electrónicos, pues ya estamos informados e informados. ¿Cuáles van a ser esas características del arte acadio? El arte al servicio del poder político-militar del rey más que de la religión. El templo continuó el modelo sumerio, cobran mayor importancia a los palacios y el relieve se utiliza para exaltar el poder del soberano. Hay más libertad que en el sumerio. Seguirán los patrones sumerios, pero los acadios dan un poco mayor de libertad. Estos acadios eran unos montañeses, era un pueblo montañés que cuando llega y domina a las ciudades sumerias va a absorber la cultura sumeria. Aquí tenemos una estela de Nansin, rompe con la disposición en bandas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La disposición en bandas es esta. Aquí ya no. Aquí es como circular. Canon más esbelto que el sumerio. Vean las figuras. Están como más relajaditas. Primera representación paisajística de la historia del arte. Aquí hay un paisaje en el fondo. Esta es una divinidad. Y las montañas siempre hacen relación a la divinidad.
Y esa ascensión es que están llegando a la divinidad que tienen aquí. Unos detalles, escritura. Aquí ya vemos la narrativa. Vean la esbeltez de este que está tocando especie como de flauta. Y estos van ascendiendo a medida que van acercándose a la luz del sol y la luna, que están representados aquí maravillosamente. Arte neusumerio del 2150 al 2000. Vamos a 1000 por hora, pero es porque tenemos, no sé la cantidad de diapositivas y no sé si nos va a llegar el tiempo para cubrirlo todo. Este es de 2150 al 2000 antes de Cristo. Escultura neusumeria, retorna el canon corto, las manos cruzadas, la actitud estática y absorda. Se suaviza la expresión del rostro y destacan las estatuas de Gudea, rey de Lagash, realizadas en diorita negra. Vamos a ver, creo que hay alguna pregunta. Sí, tiene mucha similitud con la escultura egipcia debido a que son, acuérdense que lo habíamos hablado, de la misma zona geográfica cultural. ¿Ya? ¿Se acuerdan en la primera clase les dije que era salvando distancias y milenios? Otra vez lo digo, como cuando hacemos esa, o cuando se hizo esa síntesis en la definición de Mesoamérica, que ahora está en discusión, porque ahora se está discutiendo todo, pero no nos metamos en ello, solo decirles pues que nos sirve como una analogía para comprender que esta región tiene muchas similitudes culturales. Aquí tenemos a Gudea, otra regresa a la actitud orante, que ya lo habíamos visto que en los acadios se había perdido, pero aquí vuelven a aparecer. Vamos a ver a alguien. Sí, Olga, ya me había dado cuenta que te estaba fallando la conexión, pero no hay problema. Si no, después lo podrás ver la repetición en el YouTube, porque sí he visto a varias y a varios que están pasando penas con las conexiones esta noche. Miren, aquí está toda la narrativa. Aquí como ven bloques, se lee de aquí para acá, de aquí para acá y para acá. Y luego viene el otro bloque que es así. ¿No? Y aquí, o sea, estos aprovechaban todo. Gudea nuevamente, ahora en una posición sedente. Este Gudea fue un rey muy importante, porque va a ser el antecesor en cuanto a codificar leyes, que el máximo exponente de esa codificación de leyes va a ser, por estar con tanto preámbulo, se me olvidó el nombre de este hombre, que va a aparecer. Una idea clave que tienen que tomar en cuenta también en esto que estamos discutiendo, y es que en las tradiciones, tanto las sumerias, acadias, neosumerias y babilónicas, las leyes se las dan las divinidades. No son imposiciones humanas, sino son las divinidades quienes les dictan las leyes. Ya veremos una escena, Hammurabi, ya me acordé, el que se me estaba escapando. Ya veremos una escena donde la divinidad le está dictando las leyes a Hammurabi. Arte, el primer imperio babilónico, de 1800 a 1530 a.C. Lilith, diosa de la muerte. Esta Lilith es muy interesante porque esta Lilith aparece también en la tradición judía y aparece también en la tradición islámica. De hecho, vamos a encontrar en los primeros textos de Mahoma que hay 3 divinidades femeninas que conviven con Alá, pero posteriormente son eliminadas y solo queda Alá en el caso del Islam. En el caso del judaísmo van a ir desapareciendo y apareciendo constantemente en las narrativas. Lo comento para que vean cómo, aún que hemos hablado de la manera en que se fue imponiendo la divinidad masculina sobre las femeninas, este fue un proceso largo. ¿Ya? Por tanto, y también otra idea que quisiera dejar recalcada es que llegar al concepto de un Dios, ¿verdad? No fue de golpe, también tuvo un proceso largo.
¿verdad? La construcción de la idea del monoteísmo fue bastante larga. ¿Es la Lilith de los textos apócrifos la primera mujer del Edén? Pues no lo sé, Osvaldo, no he tenido acceso a esos textos, pero si son apócrifos, puede ser que sí. O sea, no quiero decir que por ser apócrifos sean errados, simplemente digo que ahí es donde se tomaron como más libertades a la hora de unir muchas tradiciones orales. Y por supuesto que puede ser que de ahí derive, ¿verdad? Y aquí tenemos a Hammurabi, o Hammurabi, como lo quieran llamar. Ah, sí. Yo vuelvo a decirlo, no sé quién está en el iPhone, Allen, dice. Dice, no sé si tiene que ver, pero ahora en la cultura popular están rescatando esta figura de Lilith, pero la están entrelazando con personajes bíblicos. Lo que pasa es que ahora estamos en este proceso de agotamiento de la pensamiento occidental y siempre todos los procesos de agotamiento civilizatorio nos van a traer cosas que nos las van a presentar como que si fuera novedoso y resulta que no. No me sorprendería que lo estén haciendo, porque ahora al momento de querer presentar teorías novedosas, lo único que estamos viendo es lo que yo siempre les he dicho, quienes han estado conmigo en clase se acordarán que es una de mis frases favoritas, no son más que refritos. ¿Qué son los refritos? Es cuando a todas y todos se nos sobra en nuestras refrigeradoras comida y para no tirarla, pues lo juntamos todo, le echamos un poquito de aceite, lo revolvemos y es un plato nuevo, ¿no? Es un plato nuevo, eso es una serie de retazos que quedaron ahí, ¿ya? No me sorprendería, insisto. Sí, vuelvo a recalcar. Ah, Natalia, no se preocupe, ahora ya la reconozco. Bueno, vuelvo a recalcar. Todo lo que ustedes van a ver tiene relación con influencia egipcia y viceversa, porque vuelvo a recalcar, estamos hablando de la misma zona cultural, con fuertes influencias mutuas. Efectivamente, eso de los refritos está pasando en la historia, en la antropología, en la filosofía, en la sociología, en todos lados. Por eso es tan importante tener una formación sólida en cuanto a lecturas, porque entonces no nos sorprenden estas nuevas interpretaciones. El problema está que cuando no tenemos ese bagaje, cuando no tenemos la cabeza amueblada, como también les digo en las clases, ya que Natalia se acuerda de esas mis frases, es el momento en que estas novedades entran y las asumimos y las defendemos o al converso. Entonces ahí es donde las cuestiones empiezan a hacer ruido. Bueno, en Hammurabi está recibiendo el mando de una divinidad, ¿verdad? Es la estela de Hammurabi, pero una cosa interesante, están en igualdad de condición, la única diferencia es que uno está de pie y otro está sedente. Vean este dorso, esto no es normal, nadie se sienta así, nadie, pero siguen esos cánones que también los vemos en Egipto, donde el perfil en escultura no se representa a cabalidad. Lo mismo pasa con Hammurabi. Ninguno de ustedes se para así a la hora que alguien les esté hablando. Van a terminar con una tortícolis tremenda. No es una posición normal, no es natural, pero son los cánones establecidos para estas representaciones. Y aquí está el código. ¿Ya? Todas las leyes de Hammurabi va a actualizar. Se representa al rey Hammurabi ante el dios solar Shamash. Este aparece en un trono mirando de perfil y con el torso de frente. Le extiende al rey una vara y sus hombres salen rayos, la vara de mando. Muy buena observación, Jorge. Exactamente. No lo quería decir yo para que no apareciera como decir quiere desmontar todo, pero es así. Esto nos prueba que todos los pueblos, y lo he dicho también en otras clases, estén geográficamente donde estén, llegan a las mismas conclusiones por vías distintas. Aquí estamos hablando de la región mesopotámica,
Pero si ustedes, por ejemplo, se ponen a estudiar otras regiones, como la India, por ejemplo, van a encontrar una cosa impresionante. Por sus aspectos formales, las estelas nos remiten a las esculturas de Gudea por su carácter volumétrico y el trabajo en piedra dura. Las dos figuras conforman un alto relieve que semejan dos estatuas cortadas a la mitad en sentido vertical, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Vamos a ver, el chat está activísimo. De alguna manera los universales de la cultura tienen sentido, sí, por supuesto. Y esto de los universales lo va a desarrollar la filosofía aristotélica, que después va a ser tomada por la filosofía escolástica con Santo Tomás de Aquino. ¿Verdad? Y nos van a hablar de unos universales que digamos, de una manera tienen validez. La unidad psicosocial, decían los evolucionistas, los antropólogos evolucionistas. Interesante concepto. Bien, aquí está, en el Museo del Louvre, en París, es donde ustedes podrán encontrar la estela de Hammurabi. Afortunadamente, está ahí porque si hubiera quedado en su lugar de origen con estas guerras últimas, se hubiera perdido, como se ha perdido muchísima de la riqueza en la región. En Siria se perdió Palmira, que era una ciudad preciosa, antiquísima, y así podríamos seguir enumerando muchas cosas. El arte asirio. De 900 al 600 de Cristo, antes de Cristo aproximadamente. La guerra va a ser el tema central del arte asirio. Los asirios son guerreros, ya van a ver los personajes que aparecen, no se van a decir así, los tengo relacionado con eso. El palacio constituye la principal obra arquitectónica, continúa en el modelo sumerio, pero con mayor ostentación decorativa. Recurren a la cerámica vidriada para los revestimientos. Acuérdense que la cerámica vidriada va a ser el antecesor de los mosaicos y los azulejos. Y curiosamente, la zona donde vamos a encontrar mayor desarrollo de los mosaicos precisamente es la parte del oriente. ¿Por qué? Porque había una tradición histórica en el manejo de la cerámica vidriada de milenios, como lo estamos comprobando. Destacan también en el bajorrelieve narrativo, centrado en eventos militares y de cacería. En la figura humana mantiene la rigidez del modelo sumerio, pero con mayor detenimiento en el tratamiento anatómico. Y aunque mantienen en la figura humana esa rigidez, en la figura animal no. Ya veremos unas muestras. Bueno, aquí tenemos los toros alados androcéfalos. Son figuras que se ubican como guardianes a la entrada de la habitación del trono del palacio del rey asirio Asurbanipal II en Nimrud, la antigua capital asiria. ¿Le suena Asurbanipal, verdad? Asurbanipal es la cosa. Y así vamos a encontrar muchísimos de estos personajes que son como protectores. Creo que tengo una imagen de perfil y ahí les voy a explicar otra cosa que también les va a dejar pensando. Recreación del Palacio de Sargón II en Khorramshahr, una de las capitales asirias. También Sargón va a ser famoso y de hecho Sargón va a llegar a ser divinizado en algún momento. Muy bien, Jorge. Por ahí va a ir el tiro. Muy bien, exactamente. Es que nos dice que los pies se parecen de felinos. Y vamos, aquí está. Todo lo alado procedente de un muro del Palacio de Khorsabad en el Museo del Louvre. Bueno, véanlo bien. Nos vamos a detener un poquito, vamos a frenar. Vamos a frenar un poquito la velocidad. Bueno, aquí vemos representadas cuatro figuras. Cuatro figuras. Humano, la cara. ¿Ya? Las alas, las alas. Un toro, pero a la vez tiene rasgos de felino. Por tanto, lo que estamos viendo, se me borró. Lo que estamos viendo son una combinación de humano, un león, un toro y un águila. ¿Verdad? Cuatro. Ahora,
Esto lo vamos a ver en muchísimas representaciones del periodo que estamos analizando para acá. Pero luego vamos a ver que cuando se hacen las representaciones simbólicas, los evangelistas se recurre a esta palabra, a estas figuras tetramorfas, es decir, tienen 4 formas: humano, águila, león y toro. Y curiosamente, cuando vemos nosotros las representaciones simbólicas de los evangelistas, vamos a encontrar nuevamente a estos 4 elementos tetramorfos, que van a estar representados con el león, que es San Marcos, el toro, que es San Lucas, el águila, que representa a San Juan, y el humano se transforma en un ángel, que es San Mateo. ¿Ya? Ustedes pueden ir a muchas iglesias en Guatemala y verán en las pechinas que están estas representaciones. Una de las más significativas de estas representaciones tetramorfas las encontramos en las pechinas, si no estoy mal, de Santo Domingo, por un ejemplo. ¿Ya? Vean desde dónde viene la idea de estas representaciones tetramorfas. ¿Ya? Condensadas en esta figura. Y de aquí viene la tradición de los seres alados, que los encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los ángeles son alados. Y por eso es que se hizo la representación de un ángel, para que vayamos viendo la complejidad de la construcción simbólica en Occidente. Parece como quimeras. Interesante porte. Guerrero armado de un arco bajo relieve en un muro del Palacio Corsabat, Museo del Louvre. Como pueden ver, sigue los esquemas, los cánones establecidos, pero hay un avance. Y hay más movimiento. Pueden ver que la anatomía es más cuidada. Vean los músculos aquí del brazo, de las piernas. La mano sigue siendo de puño cerrado, pero en el rostro el perfil ya obedece a una manera natural de perfil. Ya el ojo no nos está viendo a nosotros, sino el ojo está viendo a un lado. ¿Ya? Aunque el dorso sigue con esta representación distinta a la pose natural. Aquí vemos un bajo relieve con sirvientes, la misma característica, pero la mirada, sí, es de frente, el ojo va viendo al frente, no a nosotros, las y los espectadores. Y usan redecillas, etcétera, las características de aquella época. Genio alado, bajo relieve, Palacio de Corsabat, Museo del Louvre. Entonces, vean todos los elementos, estos. A ver, esta representación con alas, a ver, ¿qué les recuerda? O sea, ¿qué viene a su imagen, a su mente, al ver una representación alada de esta forma? Existen. Y hay cuadros donde los pueden ver. Y ahora bien, ya les decía que los cánones en la figura humana seguían como en el periodo sumerio, aunque habían avanzado en cuanto a mayor perfección en la anatomía, pero en el caso de los animales sí encontramos mayor naturalidad. Vean esta leona herida. O sea, ustedes podrían estar hasta escuchando sus lamentos al momento de estar muriendo. Aquí está falleciendo. ¿Ya? Miren la naturalidad con la que se está representando esta escena de caza. León casado ya muerto. Miren la expresión en el rostro de fallecido. Las garritas, ya así en estado ya de rigor mortis, como se le denomina esto, es decir, cuando uno se queda ya tieso, literal, después de la muerte. Una naturalidad impactante. Aquí no hay cánones que el dorso, que el frente, todo está muy bien representado. Y aquí vemos a Solbarnipal en un bajo relieve, ¿verdad? Bien aprovechado el tema del dorso para que ahí pudiese ser colocado
el arco, el caballo sí está en un perfecto relieve, más natural que Asurbanipal. Su ayudante, el que va atrás, sí expresa movimiento. Y esa es la manera en que se da a entender que los caballos van trotando, van corriendo. Les iba a decir otra cosa, pero bueno, se los digo. Es que estuvimos haciendo en la clase de Historia del Arte un análisis de cómo se había representado las carreras de caballos. Y esto no obedece a la forma natural. Lo que pasa es de que si lo hacen en forma natural es imposible hacerlo en un bajo relieve. ¿Ya? Por eso es que esta es la manera estética que encontrar para poder hacer esa representación, pero va corriendo. El hecho que lleve las patas para arriba es símbolo de carrera. Luego vamos a tener el arte neobabilónico, vamos a un buen ritmo, qué bueno. Del 700 al 539 antes de Cristo. Ya casi vamos por terminar, sí, increíble. Bajo el reinado de Nabucodonosor, al cual sí conocemos, hemos oído hablar de Nabucodonosor muchísimas veces. Lástima que no les podemos poner sonidos de fondo, porque si no se oye más el sonido que mi voz, porque ahorita hubiera quedado muy bien escuchar el coro de los cautivos de la ópera El Nabucco de Verdi. Hubiera quedado precioso, pero lo búsquenlo en YouTube más tarde, el coro de los cautivos o el coro de los hebreos de Nabucco, y van a ver, van a decir, sí, tienes razón, esto tenía que ir aquí. Muy bien, entonces en ese momento de Nabucodonosor, Babilonia es el centro urbano más importante. El Sigurat de Marduk fue el más, digamos, como el más significativo, tanto que es el que inspira la historia de la Torre de Babel bíblica. ¿Ya? Por su magnitud, por la grandeza que representaba, porque obviamente vamos a tener a muchos pueblos como esclavos trabajando en la construcción de aquel gran edificio. Y entonces de ahí se va a inspirar esa historia oral, que eso va a quedar plasmada por escrito, para explicar el por qué si los humanos procedían de una misma pareja, terminaron hablando de idiomas distintos. Esa es la manera de explicárselo. ¿Por qué hablamos de idiomas distintos? ¿Por qué? Porque hubo una torre que los humanos construyeron cuando todos se hablaban el mismo idioma. Y para evitar que se entendieran, entonces se les va a dividir en idiomas. ¿Ya? Qué bien. ¿Ven? Bien, todo es parte de todas esas historias propias de estas culturas del desierto. La ciudad se rodeaba de murallas dobles y una vía procesional con muros revestidos de ladrillos vidriados que desembocaban en el templo. Esta es una recreación de Babilonia, ¿verdad? Aprovechando el río, por supuesto, ya habíamos hablado que sabían de canales. La ciudad va a ser fortificada con sus puertas. Aquí vemos dobles puertas, divididas en barrios. Prácticamente las ciudades son cuadrantes. Y así es como van a estar alrededor de este gran palacio, que aquí tienen un sigurat, que lo pueden ver. Y aquí tenemos la famosa vía procesional en Babilonia, con la afamada puerta de Ishtar, que esta es una recreación. Esta puerta de Ishtar es famosísima. Ya vamos a ver una réplica que existe en el Museo de Berlín. Aquí la tenemos, ¿verdad? Reconstrucción, Museo de Berlín. Miren cómo hablábamos de ladrillitos vidriados, que son estos, ¿verdad? Con unas figuras zoomorfas en los laterales, y esta va a ser una de las puertas de entrada a Babilonia, tal como está representado en esta reproducción. Ahora, si ustedes ven esto, la manera de esta composición arquitectónica, vamos a descubrir, primero, no hay ventanas, pero vamos a tener espacios en el techo abiertos. ¿Y por qué hasta aquí? Porque aquí corre más aire y al bajar enfría todas las estancias, ¿ya? En cambio, si tenemos ventanas, entra y
Por ejemplo, si tuviéramos las ventanas aquí, el calor entra y vuelve aquello sofocante. Nosotros aquí en Guatemala tenemos la gran ventaja que es una zona con muchos vientos. Pero hay ciertas zonas, cuando es verano, las ventanas las tienen cerradas. Y uno cuando llega ahí dice, abran las ventanas porque hay calor. Y rápido, no, cerralas, claro, porque se entra el calor, porque no hay viento. Entonces es como un horno, literalmente. Y entonces si ustedes abren la ventana, entra todo aquel calor. Pues lo mismo era este fenómeno que vamos a encontrar aquí. Las ventanitas están en el alto porque entonces el aire al entrar y al bajar se va enfriando porque el ladrillo es fresco en su interior. Entonces esto va a producir una sensación más agradable en las distintas estancias que van a encontrar ustedes aquí. Por otro lado, si ustedes recuerdan cómo es en los dos templos construidos en Jerusalén, verán que siguen estos mismos conceptos arquitectónicos. Vuelvo a lo mismo, la gran influencia mesopotámica en toda la construcción posterior, no solo de la religión, sino también de la arquitectura israelita. Muy bien. Un detalle de un león, miren qué bonito, bastante natural, él va caminando. Ahí sus patitas representan que va caminando. Y ladrillos vidriados, que son, como vuelvo a recalcar, los antecesores de los mosaicos. Y unas margaritas que están simétricamente distribuidas, que nos dan una estructura artísticamente muy acabada. Y aquí estamos viendo naturalidad, tanto en el león como en las margaritas estas que están ahí. Y ese sería el fin. Vamos a tener entonces un espacio de 4 minutos para preguntas, dudas y comentarios al respecto. Quedaron enmudecidos después de la intensa actividad del chat. Si no, pueden escribirlo en el chat, sin ningún problema. Bueno, en lo que alguien se anima a hablar, indicaciones claves. El diploma, ya se lo decía hace 8, se otorga a quienes hayan firmado las 4 sesiones. Esto es porque así están establecidos en los requerimientos de las distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos. Por eso es que en estos cursos la asistencia es más estricta, por decirlo de una manera. ¿Cómo desarrollaron los tejidos? Pues fueron imitando lo que estaban haciendo con la cetería. ¿Ya? De hecho, de los tejidos va a ser una de las primeras formas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar tejidos de cáñamo, después cuando los acadios bajan, que son los que tenían sobre todo una producción lanar muy intensa, es cuando vamos a empezar a ver tejidos de lana y luego llegarán tejidos de lino desde Egipto. Y prácticamente se parece muchísimo la forma de tejer a lo que vemos en el altiplano guatemalteco. Muy parecido. O sea, no difieren tanto, ¿verdad? Que ponían los hilos y esto de estar pasando los hilos con las tablitas. Tiene su nombre esto. Pues esa era la manera en que van a desarrollar para las vestimentas. Y a medida que va pasando los milenios, se va haciendo más sofisticado y adquiriendo mayor precisión, porque empezará un arte suntuario, ¿verdad? Y suntuoso. O sea, ya va a empezar cierto lujo. ¿Por qué? Porque sobre todo con los babilonios se va a introducir el ceremonial. Y una vez se introduzca en el ceremonial el trato a los reyes, esto se va a quedar. Entonces, hasta hoy, toda la parte de los ceremoniales que tenemos, distintos actos, proceden precisamente de ahí. Bueno, los jardines colgantes de Babilonia, como lo dije así muy de pasada, van a tener sus precedentes en los sigurats, porque como les dije, colocaban arriba árboles. Y entonces en Babilonia, esto se va a perfeccionar más
con la idea de refrescar los edificios. Acuérdense que los climas ahí son muy extremos, sobre todo el del calor, y por tanto esta era una manera de representación por un lado. Y por el otro lado, los zigurats son montañas de piedra. ¿Y qué hay en las montañas? Plantas. Y por eso era la necesidad de poner plantas. Sí, todos los pueblos tienen ritos específicos para la muerte, por supuesto, estos no se van a quedar atrás, vamos a tener ritos para las personas nobles, los guerreros, los reyes, y para el común de los mortales. Entonces el común de los mortales, pues aún siendo muy comunes, también tenían unos rituales. Acuérdense que lo hablábamos en la religión, cómo se va a introducir el tema de las plañideras, que ustedes lo mencionaron, que eran las señoras encargadas de llorar, y que después eso se pasó a un grupo que van a ser los encargados. Pues los van a enterrar en mausoleos. De hecho, más adelante ya empiezan a construirse mausoleos. Estos pueblos de enterramientos en tierra, sobre todo. ¿Ya? Ahí empieza el enterramiento en tierra. Y acuérdense que una de las primeras manifestaciones de los enterramientos es colocar en tierra los cadáveres en forma fetal. ¿Por qué? Porque la tierra, acuérdense que la tierra estaba asociada a la maternidad. ¿De dónde surge el humano? Del vientre materno. ¿A dónde regresa al morir? Al vientre materno. ¿Y quién es ese vientre materno? La tierra. Entonces, por eso los van a colocar en formas fetales. Y posteriormente ya le van a empezar a poner algunos, ¿cómo se llama esto? Bueno, trastos y cosas, tienen su nombre, pero ahora se me fue la palabra. De su vida cotidiana, a una vida después, a medida que se va perfeccionando esta idea de la inmortalidad del alma, que esto va a ser una construcción de milenios. Sí, ofrendas podría ser una buena palabra, pero artefactos podría ser, artefactos. Qué interesante la concepción de la maternidad. Claro, es que lo que pasa es que estamos en una sociedad, vuelvo a recalcarlo, una civilización en proceso de transición, donde ahora la maternidad no se ve como se veía antes. Acuérdense que antes, milenios antes, el lograr la vivencia era un auténtico milagro. Desde el momento en que alguien nacía y sobrevivía. No solo el recién nacido, recién nacida, sino que la madre sobreviviera un parto, era una cosa, digamos, muy valorada. La maternidad va a ser muy valorada. ¿Por qué? Porque es parte de la sobrevivencia de la especie. Y por tanto, vamos a tener una maternidad muy intensa, porque es necesario que sobreviva la especie, si no muere. Ustedes se imaginan en aquella época decir, vamos a controlar las familias, ¿verdad? O va a ser opcional que tengas hijos. O sea, no pueden sobrevivir. Eso es imposible. ¿Por qué nosotros nos lo planteamos ahora? Porque estamos en sociedades donde no es necesario tanto ser humano para sobrevivir. Es más, y este artículo que les planteaba anteriormente lo describe muy acertadamente, estamos en una sociedad que lo que quiere es eliminar gente. Y lo estamos haciendo por todos los medios. ¿Ya? Antes, el proceso natural del mantenimiento demográfico eran las epidemias, las enfermedades que no tenían cura, porque obviamente no existían tantos adelantos científicos, las guerras. Pero ahora tenemos otros elementos fuera, digamos, de ese orden, que si estábamos hace 5.000 años que se valoraba la maternidad, 5.000 años después estamos en una sociedad que dice que no. O sea, se los pongo como reflexión. Se los pongo como reflexión. Fernando dice, ¿puede darse un tipo de analogía entre los y los lugares altos que los profetas judíos criticaron en el Antiguo Testamento? Sí, por supuesto. Y vuelvo a decir lo que les comentaba antes en la escena del Génesis de la Torre de Babel. Esa es su crítica. Porque para ellos, siendo pueblos tribales, nómadas, el que se construyeran estos edificios hacia una divinidad resultaba un acto de soberbia. Por eso vamos a encontrar estas críticas constantes en esos textos y en las tradiciones orales judías.
Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea en el chat o por viva voz. Otra de las indicaciones que les quiero dar es que el otro mes, en abril, tendremos solo el curso de Historia de China. A mí me da ilusión poder tener estos cursos. Si yo pudiera estar aquí conectado toda la noche, lo hacía, de verdad, porque me los disfruto, me gusta. Pero he descubierto que significa un trabajo mayor al que ya se tiene. ¿Por qué? Porque hay ciertas exigencias, como los diplomas, si no los damos es una gran presión, el caos que a veces se provoca porque no entran, entonces me preguntan, yo tengo que estar, necesitaríamos un equipo técnico que pudiera estar viendo todas estas cosas, ¿ya? Una persona que se dedique a ver, no entraron y estar ahí pendiente en los perfiles y mandando la información. Otra persona que esté con los listados y estar haciendo los diplomas. Otra persona con cuestiones técnicas que se fue el Zoom, que le harán y lo demás, y estar ahí. Y solo somos dos. Entonces creo que es mucho esfuerzo y no estoy llegando a todo lo que yo quisiera. Entonces creo que lo más prudente es solo un curso, porque así está todo cubierto, ¿verdad? Y no hay gran tiempo. Entonces, otro mes, en el mes de abril, vamos a tener el de historia de China. Se los anticipo. Vamos a tener la historia de China. El tipo de arquitectura estaba determinado por los materiales disponibles, además de los factores climáticos, por supuesto. Todas las culturas, ustedes van a encontrar que la arquitectura va a depender de los materiales que tienen a mano y de los climas que tengan. Pero hay cosa sumamente interesante. Llegará un momento en el que van a desafiar las leyes de la naturaleza en las construcciones arquitectónicas. Y les voy a poner dos casos. Uno en América, que es Machu Picchu. O sea, nadie se podría imaginar que se pudiese construir a esas alturas con los grandes problemas que supone llevar agua potable hacia esa ciudad, el que se construyera una ciudad. Ese es uno. El otro es la Alhambra de Granada. La Alhambra, que ay, qué linda, pero una de las características del arte y de la arquitectura musulmana es la abundancia de fuentes. Y uno dice, ah, qué bonito lo hicieron en alto. Bueno, ¿y cómo subió el agua ahí? Porque las fuentes están ahí adentro. ¿Ya? Entonces, llegan momentos donde las culturas desafían esa ley de la naturaleza. ¿En qué sentido? Antes se construía de tal manera que el agua fuera fácil que llegara porque por la misma corriente, pero ya no estaban satisfechos con eso. Entonces, ¿cómo hago que algo que no es natural, que un río suba en lugar de bajar, lograr que suba? Como lo vemos en Machu Picchu y lo vemos en la Alhambra de Granada. Dos ejemplos de los muchos que les pudiera dar. El curso de antropología de la religión, sí, yo lo doy en la escuela, ese sí. Gracias a ti, el mío de economía hidráulica. Exactamente. Bueno, es que, a ver, vuelvo al mismo. Creo que esa idea no les ha quedado clara. Estamos ante una zona geográfica con elementos culturales comunes en constante comunicación. No estamos ante pueblos aislados, cerrados. ¿Dónde se da esa comunicación de influencias arquitectónicas, de incorporación de materiales? Por medio de las guerras. Unos invaden, miran unas ideas, traen ideas de otro lugar, las combinan. ¿Qué hay aquí? Lodo, hagamos adobes. Bueno, pero fíjense ustedes de que si le ponemos este elemento nos van a salir ladrillos. Ah, pues hagámoslo. Ya lo decía al inicio que ya habían logrado llegar al descubrimiento de hornos para la cerámica y estos van a servir para los ladrillos. ¿Ya? Hay una fuerte comunicación. Lo que es el Asia Menor, por ejemplo, la civilización casita, que no nos dio tiempo a tocar, que va a tener mucha influencia en la zona de la llanura mesopotámica. Luego vamos a ver un contacto con Egipto porque los egipcios van a llegar a la zona del Oriente Próximo. El Oriente Próximo va a ser una zona disputada entre estos y los distintos grupos que estaban en la región mesopotámica. Va, mezclas.
Y no hemos hablado de la influencia que van a venir de la región del río Indo, que también la tuvieron. ¿Ya? Son zonas de una alta, digamos, intercambio de expresiones culturales, porque son zonas que estuvieron bajo influencias por las invasiones de diversos pueblos desde milenios antes del Neolítico. ¿Ya? Entonces, son 3 zonas prácticamente las que podríamos decir para lo que estamos analizando del occidente. El río Indo, el Tigris y el Éufrates, que también son ríos, obviamente, y el Nilo. Ahí están, por decir así, los 3 fundamentos que van a construir todo esto. Y para eso tuvo que haber comunicación. Y por supuesto que había conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Que descansen.